Muy bien, seguimos. Bien, vamos a ver los diferentes tipos de unión neuromuscular, o sea, entre el sistema nervioso y cada fibra, tanto en el músculo unitario como en el músculo multiunitario. Si ustedes ven, en el músculo unitario, que preferimos llamarlo visceral para asociarlo a las vísceras huecas, ¿sí? Tiene un tipo de unión que se llama difusa, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un corte del aparato digestivo y vemos que las fibras nerviosas, ¿sí?, se disponen en axones largos que tienen varicosidades a lo largo de su eje. Es decir, ustedes hasta ahora lo que vieron es que hay una neurona que tenía en su extremo, ¿sí?, dilataciones o varicosidades o los botones presinápticos donde se acumulaban los neurotransmisores en vesículas que eran liberados en presencia de un potencial de acción. Acá lo que sucede es que la fibra nerviosa tiene un axón lleno de varicosidades y en esas varicosidades redonditas están esos puntitos verdes que son los neurotransmisores que según al receptor al que se unen, van a generar contracción o relajación del músculo. Ahora, ¿por qué se llaman difusas? Porque la excitación ocurre a nivel de la membrana, ¿sí? Primero, la fibra no está pegadita y la excitación ocurre a nivel de la membrana, bien superficial, y viaja a través de las uniones comunicantes, ¿sí?, a través de esas uniones contrayendo a todo el músculo en la profundidad. Contrayendo o relajando, ¿no? Recuerden que por las uniones neuromusculares viajan los iones que van despolarizando a todas las membranas celulares que van encontrando. Entonces, uniones difusas son uniones que no tienen contacto directo, que tienen un espacio entre el axón y la fibra y que son diferentes de las uniones de contacto del músculo multiunitario, por ejemplo, que se da en el cristalino del ojo. Estas neuronas están en contacto con cada fibra muscular, ¿sí?, prácticamente en contacto, por lo cual la contracción se asimila más a la contracción del músculo esquelético y como el contacto es directo, la contracción es más rápida también que el músculo visceral, que es mayor, ¿sí? El multiunitario son todas las fibritas por separado. En cambio, el músculo visceral es mayor y tarda más tiempo, o sea, la contracción es más lenta. Las fibras nerviosas autónomas que inervan el músculo liso, dijimos, poseen axones delgados con varicosidades a lo largo de su eje, no tienen extremos terminales ramificados típicos y almacenan neurotransmisores, como por ejemplo los más comunes, acetilcolina o noradrenalina, que van a generar distintos efectos según el receptor al que se unan en la membrana. ¿Qué tipo de potenciales de acción tiene el músculo liso? El músculo liso, vamos a arrancar por el visceral, tiene dos tipos de potenciales de acción: los potenciales en espiga y los potenciales en meseta. Pero el primer punto más importante que tenemos que hablar es que su potencial en membrana en reposo es menor o es menos negativo que el del músculo esquelético, ¿sí? El músculo liso tiene un potencial de membrana de reposo aproximado de menos 50 a menos 60 milivolts, mientras las fibras musculares, recuerde que tenían entre menos 70 y menos 90. Entonces, no va a hacer falta de estímulos tan grandes para llevarlos al umbral y despolarizar las células. Bien, el potencial en espiga, ¿sí?, que puede generarse de varias maneras, tiene las mismas fases con potencial de acción como vimos en las clases anteriores. Tiene un periodo de reposo, de membrana en reposo, tiene una fase de despolarización,
donde se abren los canales operados por voltaje de sodio, entra el sodio rápidamente, cambia esa polaridad hasta llevar al 0 aproximadamente, y una vez que se llega a esa estimulación máxima, se cierran los canales de sodio operados por voltaje y se abren los de potasio para que el potasio empiece a salir de la célula y se pueda recuperar o restablecer ese potencial de membrana en reposo. Fase que se llama repolarización. En el dibujo de la derecha vamos a ver un potencial en meseta que también lo vamos a volver a ver cuando veamos músculo cardíaco. Ese potencial de meseta, fíjense que dura mucho más, pero mucho más que un potencial en espiga que apenas duraba entre 10 y 50 milisegundos. Este dura entre 1 y 1000 milisegundos. Este potencial tiene también una fase de reposo, una fase de despolarización, y fíjense que cuando empieza a querer repolarizarse la célula, no puede y queda en una despolarización permanente en la meseta. ¿Por qué? Porque hay canales, que en este caso son los canales, aparte de los de sodio, los de calcio, que permiten la entrada lenta de cargas positivas, impidiendo que se abran del todo los canales de potasio y que empiece a negativizarse el interior de la fibra para poder relajarse. Entonces, esta meseta lo que le ofrece al músculo es la posibilidad de tener una contracción más prolongada. Y eso es entonces gracias a la presencia del calcio. Una vez más, el guión principal en el potencial de acción de estos músculos es el calcio, ¿sí? Estos músculos, aparte de tener canales de sodio activados por voltaje, tienen muchos canales de calcio operados por voltaje en su membrana celular, que son lentos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Dijimos que el calcio no solo entraba para hacer esa despolarización prolongada en la meseta, sino que también entraba desde el líquido extracelular para unirse a la calmodulina y generar la contracción. O sea que la acción del calcio en este tipo de músculos es muy importante. Otro tipo de ondas que tiene el músculo liso son las ondas lentas. Las ondas lentas son, ¿qué son? Son pequeñas variaciones del potencial de membrana en reposo, ¿sí? Que permite que algunas células que son autoexcitables, ¿sí? O sea que no requieren de un estímulo extrínseco para excitarse, esa pequeña variación o ondulación que va teniendo el potencial de membrana en reposo genera un ritmo, ¿sí? Por ejemplo, el peristaltismo normal que tiene el aparato digestivo, aun cuando deglutimos saliva, por ejemplo, ¿sí? Que lo que permite es establecer un ritmo básico sin generar contracción casi siempre. Pero ¿qué pasa? Si las ondas son lo suficientemente intensas porque la polaridad cambió acercándose al umbral, desencadenan un potencial de acción y la posterior contracción. No se conoce exactamente el mecanismo de acción de estas ondas, pero sí se sabe que dentro del músculo liso hay fibras o células que son autoexcitantes, es decir, solitas, con sus propios cambios de potencial de membrana, se autoexcitan y generan un ritmo básico de movimiento. La despolarización del músculo liso multiunitario es diferente, ¿sí? Las fibras
chiquitas, multiunitarias, se contraen en respuesta a estímulos nerviosos. Como vimos, cada una de las fibras tiene una estimulación para ella sola, ¿sí? Las sustancias transmisoras o los neurotransmisores, ya sea la acetilcolina o la noradrenalina, producen despolarización de la membrana, y esa despolarización genera potenciales que los van a encontrar como potenciales de unión, ¿sí? Potenciales locales muy chiquitos que se propagan electrotónicamente, ¿sí? Ya vimos en la clase anterior o en la anterior que un potencial electrotónico era subumbral y que una vez que se disparaba se iba agotando en forma decreciente, que tenía la posibilidad de recorrer distancias cortas, ¿sí? Fíjense que son fibras muy chiquitas y que están muy pegaditas entre sí, y eso produce la contracción. También dijimos que aparte del sistema nervioso, las hormonas y los factores químicos tisulares locales podían desencadenar la contracción del músculo liso. En esta filmina les dejamos algunos ejemplos, ¿sí?, que pueden contraer la inhibición o la contracción de ese músculo según el receptor al que se una, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay canales iónicos que se abren o se cierran según el ligando que se les una, y eso genera una respuesta posterior de contracción o de relajación del músculo, y ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos sinapsis en neuro, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá es que ustedes sepan que los factores locales se encuentran en el líquido extracelular, mientras que las hormonas son liberadas y viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a sus órganos, ¿sí? Y algunos ejemplos de las hormonas, por ejemplo, el oxígeno, el anhídrido carbónico, el pH, la acidez de un tejido, la temperatura, todos son estímulos que pueden desencadenar contracción del músculo liso, ¿sí? Y la vasopresina, la oxitocina sobre el útero o sobre las mismas mamas, la serotonina, generan también contracción de este músculo. Entonces, para resumir, la contracción del músculo lento es en general involuntaria y es lenta. Recuerden que no posee sarcómeros ni estrías, que los filamentos se disponen en red y se unen a la membrana plasmática a través de los discos, de los cuerpos densos, y eso tiene más libertad de movimiento y aparte le da una disposición que le permite hacer mayor fuerza que el músculo esquelético, y que el principal ion involucrado en su contracción es el calcio, que no solo produce la contracción prolongada y la despolarización prolongada a la meseta en el potencial de acción del músculo visceral, sino que además proviene del espacio extracelular, pudiendo unirse a la calmodulina para generar la contracción. Así que bueno, hasta acá llegamos con músculo liso. Espero que no les resulte demasiado difícil y en breve arrancamos con músculo cardíaco